La ciudad de Salta está repleta de espacios que albergan sentidos. Espacios que representan la cultura, la identidad y las creencias de la población. Esto puede ser debido a procesos históricos, culturales o incluso religiosos. Si nos alejamos más allá de la avenida Bicentenario, cruzamos la Irigoyen y recorremos la calle Talavera hasta su fin, encontramos un espacio donde el bullicio de la ciudad desaparece, un lugar donde reina el silencio. El cementerio de la Santa Cruz es la necrópolis más antigua de Salta capital. Fue construido en el año 1856 y es uno de los puntos culturales e históricos más importantes de la ciudad. Está dividido en una zona antigua que data de mediados del siglo XIX y una zona nueva construida a fines del siglo XX. Entre sus silenciosas calles y pasillos descansan miles de voces que ya no pueden hablar, pero que aún así pueden comunicar. Según el autor Armando Silva, los espacios también comunican debido a que albergan sentidos. En efecto, el cementerio es un espacio común para todos los salteños y no solo para aquellos que asisten a él para visitar a un ser querido. Aquí hay mucho más. Hay historias que han trascendido a lo largo del tiempo y han trascendido incluso por fuera de las paredes del Camposanto. Y eso es porque una historia terminada no es necesariamente una historia olvidada. En cada esquela, mausoleo y sepulcro hay un pasado. En ocasiones ese pasado aún perdura en el presente, en forma de creencias, de tradiciones, de cultura o de dolor. Y es precisamente en el cementerio donde pasado y presente se encuentran en un solo lugar. Acompáñanos a conocer más sobre algunas de las figuras que aquí descansan y los sentidos que representan para la cultura salteña. Lo habitual cuando uno visita un cementerio es encontrarse con construcciones fúnebres y un ambiente mortuorio. Sin embargo, a medida que uno avanza por la zona antigua de la Santa Cruz, una pequeña ermita rompe con esa estética. Esta construcción está repleta de juguetes, útiles escolares, delantales y coloridas flores. Una imagen que podría asociarse a un jardín de niños, de no ser por el sepulcro que descansa en su interior. Esta es la tumba de Pedrito Sangüeso, el santo de los estudiantes. Oriundo de Santa Rosa de Tastil, Pedrito se mudó a la ciudad de Salta capital a la edad de 6 años, donde quedó bajo la tutela de su tía paterna y su primo. Descrito como un excelente estudiante y un niño de gran corazón, Pedrito tenía un prometedor futuro por delante. Sin embargo, su vida terminó a la corta edad de 6 años, un trágico 19 de mayo de 1963, cuando fue brutalmente abusado y asesinado por su propio primo. Su caso aún es recordado no solo por la cicatriz que dejó en la historia salteña, sino también porque su figura se ha convertido en un santo popular para los locales. Un santo popular, la categoría santo popular deriva de las categorías santo, que propio de las canonizaciones católicas, y popular se refiere a una expresión del pueblo, es decir, entendemos la categoría de santo popular como una persona canonizada popularmente por fuera de la jerarquía y de la burocracia de la Iglesia. El proceso de canonización siempre deriva de los sincretismos entre la Iglesia Católica y los cultos que no están normados por la institución eclesiástica.
por lo que los procesos estos hay que entenderlos como una sacralización de la persona después de un fallecimiento. En estos casos de religiosidades populares que estudiamos, la violencia, la tragedia y la injusticia, la impunidad tienen un papel fundamental, ya que las canonizaciones populares se construyen como una forma de justicia popular ante casos de muertes injustas y cuyos crímenes quedaron impunes. El caso de Pedrito Sangüeso se trata de un infanticidio. Se trata de un caso de violación seguida de asesinato y el cuerpo de Pedrito Sangüeso fue encontrado después en un aljibe. Hay que tener en cuenta también que el caso quedó impune, es decir, Pablo Copa y su madre nunca pagaron por el crimen, por lo que se da un caso de canonización popular ante un caso de violencia y de impunidad. Bueno, la tumba de Pedrito Sangüeso es el punto central, es como el templo de sus fieles. Las visitas se realizan los lunes, pero en el sepulcro, en la tumba de Pedrito Sangüeso, se ven ofrendas de todo tipo, siempre relacionados al ámbito de la niñez, de la infancia, como por ejemplo útiles escolares, juguetes, también flores. Hay muchas placas de agradecimiento y de petición a Pedrito Sangüeso. Entonces es como un centro de peregrinaje, de peregrinación para todos estos fieles, cuando por ejemplo un chico tiene que rendir un examen o aprobar una materia u otros problemas que afecten a los niños. Y no solamente los niños, sino también personas, estudiantes en general, puede ser de cualquier nivel, incluso del nivel superior, universitario. La figura de Pedrito Sangüeso se enmarca dentro de lo que entendemos como angelito. ¿Qué son los angelitos? Bueno, según todas estas narrativas, un angelito es un niño que muere en su inocencia. Por lo general, los niños que mueren en situaciones injustas son considerados, o puede ser por enfermedad o por un crimen, son considerados angelitos. Pedrito Sangüeso es un angelito salteño, pero también encontramos muchos otros angelitos en otras provincias, incluso en otros países, como por ejemplo el caso de Ramoncito en Corrientes, que también podría ser considerado un angelito. Como podemos ver, la injusticia y la inocencia son dos factores cruciales en la canonización popular de una figura. Los salteños no solo rinden culto a la memoria de este angelito para honrar su dolor, sino también para buscar protección en su figura. El santuario de Pedrito es uno de los puntos más visitados del cementerio de la Santa Cruz, sobre todo en fechas como el Día del Estudiante, el Día de los Muertos y el Día del Niño. Si bien han transcurrido más de 6 décadas desde su muerte, su sepulcro aún es visitado, cuidado y decorado por decenas de salteños cuya devoción se ha transmitido y se seguirá transmitiendo de generación en generación. A unos cuantos metros de la entrada principal del cementerio de la Santa Cruz, un maltrecho monumento custodia los mausoleos. El moho, la vegetación y la humedad han reclamado sus paredes, convirtiendo lo que alguna vez fue un reluciente blanco en un demacrado gris cubierto de grietas y polvo. Una imagen que se vuelve aún más contrastante e irónica cuando en la placa frontal se lee esta inscripción: este antiguo monumento, erguido en el año 1900, conmemora a los caídos en la defensa de Salta tras la invasión montonera de Felipe Varela en 1867. Felipe Varela es un caudillo catamarqueño que junto a Chacho Peñalosa y a otros caudillos del interior
luego de la batalla de Pavón de 1861, inician un periodo o un proceso de resistencia frente al avance del poder central. En 1861 la batalla de Pavón lo que produce es que las fuerzas de Buenos Aires y las fuerzas del Estado Nacional, ¿sí?, empiecen de alguna manera a desplegar su accionar e instalar la fortaleza y los atributos del Estado Nacional en todo el territorio argentino. Evidentemente eso generó reacción de caudillos federales del interior que se rebelaron frente al avance del proyecto nacionalizador de Bartolomé Mitre. En ese contexto es que hay que ubicar al accionar de Felipe Varela, Chacho Peñalosa y otros caudillos del interior como son los hermanos Taboada de Santiago del Estero. El accionar de estos caudillos es el último esfuerzo de resistencia ante el avance del Estado Nacional. Felipe Varela tiene la responsabilidad de consolidar un bloque en el norte, ¿sí?, e invadir las provincias que son de signo mitrista. En este contexto, la provincia de Salta está gobernada por Ovejero, que evidentemente es leal a la facción mitrista que se ha hecho cargo del Estado Nacional. De allí que de alguna manera tratar de generar una acción coordinada por parte de Felipe Varela, poniendo al norte del territorio argentino bajo el control de la facción federal, hace que se lleve adelante esta invasión, digamos, y de esta montonera, ¿no? Se acercan los montoneros que a Salta quieren tomar. No saben que en los senderos valientes solo han de hallar. Hoy en día, el único vestigio de esta sangrienta batalla es este monumento y la placa donde están inscriptos los nombres de los defensores de la ciudad de Salta. Pocos saben su historia y lo que representa, y pese a su importancia en la historia de Salta y de Argentina, no ha trascendido con la solidez merecida. Las razones por las cuales las historias se olvidan son muchas, pero mientras existan registros y vestigios de estos sucesos, nada queda realmente en el pasado. Porque Felipe Varela matando llega y se va. Cada construcción del cementerio es particular, y esto se debe a que cada historia es única. Sin embargo, al mismo tiempo, los sepulcros son parecidos entre sí. Responden a estructuras tales como mausoleos, nichos, monolitos o tumbas. Pero hay un espacio que no responde a ninguna de estas estructuras. Inmediatamente después de cruzar la puerta principal, encontramos un cartel que nos indica el camino hacia el sector C. A medida que avanzamos, vemos más y más señalizaciones que nos conducen a una sencilla plazoleta ubicada detrás del mausoleo de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos. Uno puede pensar que es un lugar para que los visitantes descansen, pero a medida que observa los elementos que componen este espacio, se da cuenta que la tierra bajo sus pies esconde un oscuro pasado. En efecto, esto no es una plazoleta, sino una fosa clandestina donde fueron enterrados desaparecidos de la última dictadura militar. Por esa razón, este espacio fue nombrado como el sector de la memoria. En Salta, hacia el 24 de marzo de 1976, cuando se produce la intervención militar, que reemplaza al interventor que había reemplazado al mismo tiempo a Ragone, queda en su lugar un militar, Gadea, que era el jefe del regimiento con asiento en la ciudad de Salta, que va a durar unos pocos días porque va a ser reemplazado por otro coronel, el coronel Carlos
Mulhall, que va a gobernar en la provincia de Salta desde el 7 de abril o 6 de abril aproximadamente de 1976 hasta un periodo de un año y medio en el año 1977, que luego es reemplazado por el almirante o el capitán de navío, Augusto Ulloa. Y el último gobernante de esa dictadura va a ser un contador, o sea, un civil, va a ser el contador Plaza. En primer lugar, a nivel social, efectivamente fue todo un ejercicio de dominación a través del miedo, a través del terror. Esto va a dejar profundamente marcada a la sociedad salteña. En muchos casos, los que eran jóvenes trataban de excluirse de toda discusión política, de todo debate, profundizando lo que nosotros denominamos el miedo social. Si algo fue efectiva la dictadura fue en constituirnos a cada uno de nosotros en sospechoso. Y entonces no se hablaba por las dudas, porque nadie sabía en qué andaba, en qué podía andar. Y esa es una forma de terrorismo realmente que diluye cualquier posibilidad de nexo social, de comunicación social y de profunda ruptura, no solamente a nivel del epitelio social en general, sino hacia adentro de la propia familia. La gente era detenida de manera arbitraria, sin ningún tipo de proceso legal por detrás de ellos. Desaparecidos varios días, luego aparecían en las celdas de la Policía Federal, de la Policía de la provincia, o en los campos de los regimientos, y en el interior, en el Regimiento 20 de Tartagal. Y esa cuestión que fue tan característica de la cobardía social, que cuando decía, mirá, fulano de tal o sultano de tal, o la chica aquella desapareció, siempre caía la sospecha de que en algo habían andado. Es decir, era sospechoso aún sin ningún tipo de prueba. A eso hay que sumar las ejecuciones masivas que se fueron dando en distintos puntos del país. La de Salta, el 6 de julio del año 1976, que llevó a la muerte a casi 12 militantes aproximadamente, que fueron extraídos de la cárcel de Villa de la Rosa. Se fraguó un supuesto enfrentamiento cerca de Palomitas, camino a Tucumán, y el asesinato de ellos y otra gente más. Bueno, la mentira, la simulación, la cobardía social dio un manto de impunidad durante mucho tiempo y un manto de silencio. A pedido de algunos familiares y por los testimonios, se activó muy temprano la investigación sobre los cuerpos de la fosa común. Por ejemplo, el diputado provincial en aquel momento, el doctor Parisano, él personalmente trató de desbloquear las órdenes que habían dado de impedir el ingreso y el acceso a este sector del cementerio, y él se presentó como diputado, pala en mano, a intentar cavar. Pronto una disposición judicial paralizó, pero alguien dijo que ahí había por lo menos 13, 12, 14, 18 cuerpos. Hacia el año 2004-2005 se vuelve a producir una intervención en donde se plantea la exhumación de esos restos. Pero el problema es que actuó ahí ya el grupo de antropólogos forenses que habían sido y eran muy conocidos a esa altura. Fueron curiosamente maltratados todos esos restos. Se llegó a excavar con una pala excavadora. Ustedes se imaginan la fuerza que tiene la seda entrando en la tierra, levantando eso. Generó una mezcla de restos que tampoco, vuelvo a decir, no conozco a fondo ese expediente, pero bueno, hay familiares que se presentaron sospechando de que ahí habían estado enterrados cuerpos que además no se sabe de dónde provenían, porque esta es otra cuestión. Podían llegar los camiones o camionetas con varios cuerpos que capaz que habían sido
de militantes o dirigentes políticos y sociales que eran de provincias vecinas, es decir, tanto la situación de generar ese terrorismo de no encontrar los cuerpos, el famoso testimonio de dónde están los desaparecidos, dónde están, son cuerpos NN, es decir, borrar la identidad de las personas como un hecho realmente trágico de la historia argentina, genera de alguna manera todavía una serie de incertidumbre, y la pregunta es si está agotada esa investigación de la fosa del cementerio de la Santa Cruz. Este sector es importante para la cultura salteña debido a que, según Lotman, la cultura es información que se relaciona con la experiencia histórica pasada. Este infame capítulo de nuestra historia dejó profundas cicatrices que aún persisten en nuestros días. Pero aunque a veces duela, es importante preservar algunas cicatrices, ya que mientras un pueblo tenga memoria, también tendrá futuro. Estas son solo 3 de las miles de historias que están resguardadas tras las paredes del Camposanto. Como hemos visto, lo que a primera impresión puede parecer un simple espacio, en ocasiones es mucho más que eso. Hay situaciones donde los imaginarios están vinculados a las creencias populares, mientras que en otras su sentido se ha olvidado parcial o totalmente de la memoria colectiva. Y en otras, la percepción ciudadana los imagina tal y como son. Si bien el silencio domina la atmósfera del cementerio durante casi todo el año, eso no quiere decir que este espacio no tenga nada que transmitir. A medida que uno presta atención a los elementos que componen cada mausoleo, esquela, nicho y sepulcro, se encuentra con las historias y los mensajes de aquellos que partieron hace mucho, pero que aún así siguen estando presentes.